¿Tienes miedo de ir al psicólogo por lo que los demás puedan pensar de ti? Pues pásales este podcast porque vamos a hablar de ello. Sí, no hay que estar loco para ir al psicólogo. Sigo yendo. Bienvenidos a Aula Cuarta, yo soy Alonso. Y yo soy Irene. Y bienvenidos una vez más a la próxima vivencia de este podcast. Efectivamente, en este podcast vamos a hablar de un tema muy controvertido y es el estigma sobre ir al psicólogo. Aparte de también las habilidades que tiene que tener un psicólogo y sobre todo qué es la psicoterapia. Exactamente. Vamos allá, Alonso. Vamos allá. Primero vamos a empezar definiendo qué es el estigma. Esto no viene de la Academia Real de la Lengua, es decir, es nuestra percepción de qué es un estigma y sobre todo la percepción cultural, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exactamente. Antes de definir más o menos de forma profesional o lo que estamos establecido en la psicología como qué es un estigma, yo te pregunto, Alonso, ¿por qué crees que la gente tiene miedo, tiene esa barrera, esa resistencia para ir al psicólogo? ¿Tú qué crees? Wow, el tema de las resistencias es algo que me toca de cerca y que es un tema recurrente en el mundo del desarrollo personal y en general, ¿no? En el mundo de las personas, porque al final tenemos muchas resistencias y una de ellas es esa, ¿no? De la que queremos hablar hoy, que es ir al psicólogo. ¿Por qué la gente puede tener miedo o esa resistencia a ir al psicólogo? Pues la típica es porque le llamen loco, ¿no? Tú antes de estudiar psicología, ¿qué percepción tenías de alguien que tiene un trastorno mental? Vale. Antes de estudiar psicología, sí. ¿Por qué no decirlo? Yo también he tenido ese estigma y es decir, todo el mundo que iba al psicólogo era porque estaba loco o tenía algún problema grave o incluso se podría pensar que no tenía la suficiente fuerza de voluntad para solucionarlo él o ella misma. Y cuando pensabas a alguien con un trastorno mental, ¿qué se te venía a la mente? ¿Qué tenías de referencia? Hombre, yo vengo de la biología, entonces algo ahí arriba tenía que funcionar mal. Yo qué sé, algún neurotransmisor, algún problema en el tallo cerebral, cosas así, ¿no? Eso está muy relacionado con algo que me dio de bruces nada más empezar en la carrera, lo que se llamaba el cerebrocentrismo, que es algo que no debería ser así, ¿no? Es decir, todo lo que ocurre por y para el cerebro, por decirlo de alguna manera. Y no. La psicología también estudia otros campos como son las conductas, la cultura, etc. Exactamente. Yo a donde quería que llegaras es qué características se le atribuyen a una persona con salud mental en la sociedad. Por ejemplo, en todas las películas antiguas y desgraciadamente y lamentablemente actualmente también, una persona, por ejemplo, con esquizofrenia se le ha visto como una persona agresiva, como una persona violenta, como que no puede controlar sus impulsos. Ok, características Exactamente. Muy salientes. Claro, aquellas características que a nosotros nos hace percibir ese colectivo, a esas personas, como algo negativo, que realmente es el estigma. Son esas creencias, esas ideas, son todo aquello que está socialmente aceptado con una connotación negativa, que lo que hace es que a nivel individual aceptemos ese estigma como algo real. Que luego ese estigma, para vuestra buena noticia, se puede reducir mediante el conocimiento, que es lo que queremos aquí proporcionaros. Que con ese aprendizaje, ese acercamiento a esa persona, tú puedes ver que no es tan peligroso como tú hubieses querido. Entonces, esa sensación de peligrosidad es lo que da tan mala fama a ese colectivo y crea ese estigma de peligrosidad. No te acerques a una persona con trastorno mental porque te puede hacer daño. Al final es lo que dice Irene, no deja de ser desconocimiento, ¿no? Porque exactamente. El conocimiento es poder. Si tú sabes que esa persona no te va a agredir, simplemente tiene una enfermedad mental que puede ser curada, que necesita pedir ayuda y quién sabe, a lo mejor tú puedes ser ese paso para que rompa esa resistencia para ir a terapia. Os voy a ofrecer un dato respecto a esto de las personas con trastorno mental que son agresivas. Se dice sobre todo de las personas esquizofrénicas o que tienen algún rasgo esquizofrénico, alguna alucinación o lo que sea. De las personas con esquizofrenia, solamente entre el 5 y el 10% son violentas. O sea, que es que dentro incluso de ese colectivo es que el tanto por ciento que son agresivas es muy pequeño, pero claro, es ese tanto por ciento el que sobresale.
es el que se ve, es el que sale en las noticias. Wow, y ese es el que la sociedad recoge y por el que crea el estigma. No deja de ser un sesgo, ¿no? De representatividad. Exactamente. Es decir, es más saliente, más impactante lo que sobresale. ¿Qué sobresale? La agresividad. ¿Qué se enseña en los medios? La agresividad, etcétera, ¿no? Exactamente. Aparte también la banalización, ¿no? Es decir, el despreciar o incluso mofarse de estas deficiencias. Y es increíble cómo hay incluso restaurantes que son capaces de hacer menús psiquiátricos. O sea, esto tiene gracia de verdad. Qué manera de banalizar la salud mental. Uh-huh. Pero bueno, no juzgamos a nadie, estamos aquí para enseñar y vamos. Exactamente, hay que humanizar lo que se ha deshumanizado. Eso es. Y qué bueno. Yo creo, chicos, que es que ahora con todo lo que ha salido de mejorar la salud mental después del confinamiento y todo el bombo que le están dando los influencers en la salud mental, os lo agradezco desde aquí, pues yo creo que se va a ir reduciendo poco a poco esta idea que tenemos. Bueno, resumiendo, el estigma es una de las cosas que hacen de barrera para las personas que quieren empezar terapia, y el estigma son aquellas creencias que tienen una connotación o asociación negativa ante cualquier colectivo, sociedad, etc. En este caso, las personas con algún trastorno en la salud mental o etc. Y al final, si te tienes que quedar con una idea de este podcast, es que no necesitas estar loco para ir al psicólogo. O sea, realmente nuestro propósito con este episodio es ese, que te quedes con que si tienes a alguien al lado que está sufriendo, que no sabe su propósito en la vida, también te puede ayudar el psicólogo, que no sabe cómo mejorar sus hábitos, que tiene un problema de pareja, un problema de estrés crónico, etcétera, puede e incluso debe ir al psicólogo. ¿Por qué? Porque el psicólogo tiene las herramientas para ayudarle, no solo, en este caso, para enfermedades mentales graves sería un psicólogo clínico. Por eso os reiteramos el podcast anterior, que tienes que saber las características o incluso las habilidades que tiene tu psicólogo para tratar uno u otro tema. Exactamente. También las limitaciones que tiene cada psicólogo como personas que somos. De todas formas, chicos, como ha dicho Alonso, no hace falta estar loco para ir al psicólogo, lo vamos a repetir 1000 veces en este podcast. Cualquier persona que necesite ayuda, que haya intentado buscarla por su cuenta y que no haya tenido las estrategias necesarias, pueda acudir por un problema de pareja, un problema individual, de estrés, de ansiedad. Hay muchísimas estrategias y una de ellas es acudir al psicólogo, y de verdad que es un proceso de cambio bastante rápido y que te puede ayudar no solamente en el presente, sino para cualquier problema que tengas en el futuro. Pero espera, ahora mismo hablamos de eso. Hemos hablado un poco de esa barrera de qué es lo que piensan los demás, de las personas que van al psicólogo, que es el estigma. Pero ¿qué piensas tú sobre ir al psicólogo más allá de ese estigma? ¿Qué barreras, qué resistencias personales puede tener una persona que va al psicólogo? Es decir, ¿quieres ir al psicólogo? Este podcast puede ayudarte a dar el paso. A nosotros nos hubiese gustado que alguien nos hubiese contado esto que vamos a contar antes de haber dado el paso o haber querido dar el paso. Exactamente, porque una resistencia es una barrera, es un pensamiento, una creencia que te dice, oye, no voy a ir al psicólogo porque yo debería de hacer esto por mí mismo, yo puedo hacer esto por mí mismo. Wow. Yo valgo para hacer esto, está súper bien. Y si eres capaz de hacerlo, no necesitas ir a terapia si es un problema, entre comillas, simple, o que es un problema que mediante cambio de hábitos, cambio de alimentación, cambio de pensamiento, que es posible, se puede hacer. Pero si ves que hay un momento en el que te quedas estancado y has intentado ya hacer bastantes estrategias por ti mismo, a lo mejor necesitas un cambio de aires, un cambio de punto de vista, y has acudido a tus amigos y te han apoyado, pero no es exactamente lo que tú esperabas, y a lo mejor es necesario en este momento de tu vida, porque necesitas ese cambio, acudir a un psicólogo que a lo mejor te puede ofrecer otras estrategias y te puede ayudar a escoger, a encontrar mejor las soluciones a una decisión. Y no por ello eres peor persona,
ni vas a necesitar a esa persona, a ese psicólogo, a ese profesional toda tu vida. Te va a aportar herramientas con las que tú podrás seguir tu proceso de cambio y seguir mejorando. No vas a tener que gastarte a lo mejor el sueldo de un año en ello. Poco a poco habrá más herramientas en la sanidad pública para ello, pero mientras tanto vamos a buscar esas opciones que tenemos. ¿Qué opciones tenemos? ¿Tienes problemas de pareja? Vete a un psicólogo que esté especializado en psicología de pareja. ¿Tienes problemas mentales graves? Vete a un psicólogo clínico, que en este caso es la especialidad de Irene. ¿Tienes problemas de estrés, gestión emocional? A lo mejor necesitas un psicólogo que no tenga la especialidad, simplemente sea psicólogo, pero tenga esas herramientas para ayudarte, ¿no? Exactamente. Hay muchísima información en internet, alguna buena, alguna mala, esto es como todo, ¿no? Wow. Pero puedes buscar esas estrategias simplemente online, puedes buscar muchísima información, muchos podcasts de psicología, que los hay a montones, y simplemente si con toda esta información no te llega, a lo mejor necesitas otra persona con la que fomentar esa relación, ese vínculo, que te apoye y que te diga. Eso es. No que te diga lo que tengas que hacer, sino que te diga qué estrategias puedes usar y qué caminos puedes seguir. Es. Realmente puedes hacerlo por ti mismo, hacerlo por ti misma. Obviamente. Como bien ha dicho Irene antes, pero si no puedes, no tengas miedo, porque hay gente ahí fuera que puede ayudarte. Exactamente. Y lo hará encantado. Exactamente, es que nosotros lo hacemos porque nos encanta ayudar a los demás, nos encanta a los otros. Es que es muy heavy, porque realmente si tú te rompes el pie, te dislocas el hombro, vas a ir al fisioterapeuta. Si tú tienes una enfermedad, un cáncer, vas a ir al quimioterapeuta. Pero realmente, ¿por qué no, si no tienes un problema mental, vas a ir al psicólogo? Ese es el estigma que nosotros aquí queremos romper. Queremos intentar divulgar eso. Realmente es lo mismo. Es pues vamos a lo mismo. Ir al profesional que tiene las herramientas para ayudarnos. Claro, exactamente. La salud mental es parte de nuestra salud general. No entendiendo la salud como la ausencia de la enfermedad, sino como aquello que hacemos para mejorarnos a nosotros mismos. De hecho, me atrevería a ir un poco más allá, y es que sin salud mental puedes tener una vida más o menos, pero nunca tendrás una vida plena. No estamos hablando aquí de salud mental refiriéndonos a trastornos mentales, porque una persona con una esquizofrenia puede tener una salud mental muy buena y una calidad de vida perfecta, y puede ser feliz y puede estar contento consigo mismo. Estamos hablando de una salud mental donde tú no te sientes a gusto contigo mismo, donde tú no eres capaz de hacer las cosas. O sea, fíjate que todos hemos pasado por esa situación alguna que otra vez y hemos salido más o menos de ahí. De hecho, ¿por qué no mostrar esa vulnerabilidad? Y es que nosotros también tenemos nuestras batallas. Exactamente. Aquí estamos hablando de ello, pero nosotros también tenemos esa batalla. Exactamente, todas las personas, yo incluida. En algún momento hablaremos de resistencias y yo me abriré y diré las mías, porque tengo varias. Pero es cuestión de conocerlas, es el primer paso, identificar cuáles son tus resistencias y ver qué miedo es el que te paraliza y qué estrategias, qué caminos puedes seguir, qué actividades del día a día puedes seguir para seguir luchando y salir de esa zona de confort que tú mismo te has metido. Porque sí que es verdad que, yo lo he dicho en el primer podcast, la exposición, o sea, las redes sociales, salir al mundo, es uno de mis ponentes de batalla, por decirlo de alguna manera. Y solamente lo que estoy haciendo yo semana a semana con vosotros ya para mí es un reto y que me está encantando. Me divierto muchísimo, o sea, ya veis mi risa de loca que tengo. De hecho, si quieren verla vencer esa resistencia, en el Instagram hemos presentado el episodio 2 y ahí sale Irene hablando. Pero yo, antes de movernos al siguiente tema, me gustaría dejar una frase que una vez leí en El monje que vendió su Ferrari, y es increíble. El ADN del autodominio es el autoconocimiento. Con esto seguimos nuestras batallas. Vale, Irene, todo esto está muy bien, pero
¿cómo crees que podemos llegar a reducir este estigma y vencer o disminuir quizá estas resistencias? Pues como he mencionado antes, yo creo que el conocimiento es la mejor arma que tenemos para reducir estos estigmas. Ya como hemos hablado, mucha gente, muchos influencers ya se animan a hablar de ello públicamente. Qué bueno. Y yo creo que saber qué es la psicoterapia, saber cómo funciona, también da mucho conocimiento y da mucho poder para decir, vale, está esto que me están diciendo por aquí, pero yo tengo esta información que me va a ayudar a ajustar esas creencias que tengo. Humaniza también a esos profesionales, ¿no? Exactamente. Pero ahora te quiero preguntar yo, ¿cuál crees que es la definición que tiene la gente popular socialmente sobre la psicoterapia, sobre un psicólogo? Wow, es muy buena pregunta y me gustaría que tú que nos estás viendo también la respondieses. Yo creo que la psicoterapia es concebida socialmente a raíz de ese estigma como, me atrevería a decir, un loquero donde vas y de alguna manera te curan mágicamente. De hecho, normalmente cuando tú a alguien le dices que estás estudiando psicología o eres psicólogo, te dicen, no me leas la mente. Es decir, nosotros no leemos mentes, nosotros no leemos sueños, nosotros no hacemos esas cosas. Nosotros lo que hacemos es darte unas herramientas para que a partir de ahí tú sigas ese proceso de cambio. Entonces, ¿cómo concibe la sociedad la psicoterapia? Mal concebida. Porque la psicoterapia no es eso. La psicoterapia no es curar locos. La psicoterapia no es que soy débil. Entonces lo que crees que la gente piensa es que la última opción, antes de estar súper mal, antes de caer en una depresión súper fuerte, será el psicólogo. Es la última opción posible. Y sobre todo también que la psicoterapia no tiene las herramientas para ayudarte a mejorar tus hábitos. Claro, o sea que no es hasta que la gravedad roza un límite de no puedo más, hasta que la gente no acude al psicólogo como última opción, como si no, ya estoy loco, ¿para qué? ¿No? Y encima contamos con esa resistencia, con esos estigmas, entonces nunca vas. Así, una depresión que podía haber sido curada en el primer estadio llega a... Como que si este estigma no fuese tan fuerte, a lo mejor hubiese sido cuando hubieses notado esas primeras etapas de estancamiento o esas primeras etapas, por ejemplo, de ataques de ansiedad o lo que sea, antes de ir cuando ya es crónico, ¿no? Y es que es fuerte el estigma. Pero bueno, entonces, ¿cómo podríamos disminuir o incluso eliminar ese estigma? Pues te voy a contar lo que es la psicoterapia. Os lo voy a contar porque realmente estamos aquí para eso, ¿no? Para daros esa información que os ayude a reducir esas creencias que realmente son creencias que tienen esa connotación negativa. Es como si yo te digo... Bueno, no voy a decir esto porque me meto en un berenjenal. No. Vale. Si sabes cómo decirlo, en plan, si lo que dices es cierto, dilo. Aunque sea polémico. Eso es bueno. Vale. Os voy a contar un ejemplo que no tiene nada que ver con la psicología. Bueno, tiene que ver porque tiene que ver con roles de género. Por ejemplo, está muy mal visto que un hombre llore. Eso es un estigma negativo. O sea, el hombre lo que sí que está bien visto es que exprese rabia, pero no está bien visto que llore. Ese es el estigma negativo del rol de los hombres. Por el contrario, el estigma negativo de la mujer es que sea agresiva. El estigma positivo es que sea sumisa, que llore, que exprese tristeza. Entonces eso es creencias que tiene la sociedad en general y que forman los roles de cada una de los dos géneros y de los que no son masculinos y femeninos, sino que se consideran entre medias. O sea, esos roles han ido cambiando por todos esos cambios que se han producido en la sociedad, por todas las manifestaciones, por toda la visualización que se ha hecho. Estereotipos también. Exactamente, y ahora se ha ampliado la visión. Es un poco lo que queremos hacer aquí, ampliar vuestra visión, ampliar vuestro punto de vista para que os animéis, si lo necesitáis, a acudir al psicólogo. Eso es, que tú vengas con este marco de referencia y nosotros te lo ampliemos a esto. O incluso en algún momento de nuestra andadura en este mundo, en este programa de psicología, demos una vuelta de 360 grados. Exactamente. ¿Pero qué es la psicoterapia, Irene? Pues la psicoterapia realmente es un proceso de cambio. Y bueno, os voy a hablar de los 3 elementos porque si no os hablo de los 3 elementos principales no vais a entender. Los 3 elementos principales son el paciente,
que es la persona en la que está centrada el proceso terapéutico, es la que pide ayuda y que normalmente viene porque quiere un proceso de cambio, quiere hacer un cambio en su vida, del tipo que sea. Está el terapeuta, que es aquella persona que está especializada y que es el profesional que te puede ofrecer las estrategias y las habilidades para rehacer ese proceso de cambio. Y luego hay una tercera, que es la interacción que se produce entre ambos. Esa interacción lo llamamos el vínculo terapéutico y que, como ya dije en el podcast anterior, es lo que realmente hace que ese cambio sea posible. Esa interacción hace que el proceso terapéutico se cree, esa confianza, esa seguridad en lo que estamos haciendo también para el paciente, y dice mucho de cómo el paciente se relaciona, qué tipo de relación se forme entre el paciente y el terapeuta. Hablaremos más de ello, de ese proceso terapéutico, pero ahora vamos a quedarnos un poco en esa interacción que tienen estos tres personajes en esta historia. Exactamente. Es que realmente la psicoterapia es mucho más, pero para simplificarlo mucho, esto es un proceso que se forma mediante la interacción de dos personas. Una que tiene las técnicas y habilidades necesarias y que puede reflejar ese interés y investigar y interesarse sobre la otra persona poniéndose en los zapatos de esa persona sin juicios, que es lo que crea esa empatía y esa relación y ese proceso de seguridad en la otra persona. Y esa persona que quiere cambiar, que tiene interés, que tiene esa fuerza, esa motivación de cambio, ¿no? La psicoterapia se hace como relevante o necesaria cuando ese paciente, ese cliente, quiere realizar ese cambio. Hay algo internamente que le dice, es que yo necesito cambiar, yo necesito transformar esto en mi vida. Entonces es lo que se produce un contrato implícito para realizar unas conductas necesarias. Esas conductas pueden ser emocionales, conductuales o simplemente de cambio de pensamiento, en las que se produce ese cambio. Y aquí hay una cosa que hay que aclarar. Mucho de ese cambio viene por un malestar asociado. Y aquí no queremos decir, la psicoterapia no es eliminar ese sufrimiento, sino aceptar ese sufrimiento y simplemente con ese pensamiento, con esa aceptación de ese sufrimiento, el sufrimiento ya se reduce por sí mismo. Entonces, aquí no te vamos a quitar ese sufrimiento porque lo vas a tener y va a salir a lo largo de tu vida. Es saber convivir con él, saber aceptarlo y saber manejarlo para que no te influencie tanto en todas las áreas de tu vida. Al final, que me enseñes herramientas para aprender a lidiar con ese problema, con ese sufrimiento, etcétera, ¿no? Exactamente. Problemas de ansiedad, vamos a ver. Sí, la solución inmediata es reducir todos esos malestares fisiológicos que tienes. Pero esa ansiedad te puede surgir a lo mejor dentro de 5 o 10 años, cuando tengas un problema laboral, cuando tengas un problema personal. Entonces es como identificarlo en la primera fase. Saber por qué te viene la segunda. Saber qué síntomas tienes alrededor de esa ansiedad en la tercera, en qué circunstancias. Adquirir esas habilidades, esas estrategias para reducir ese malestar fisiológico. Bueno, hay un montón de etapas, hay mucha información al respecto, hablaremos sobre ello porque la ansiedad es algo que está muy presente actualmente. Al final, yo creo que es en un mundo donde todo lo queremos ya, lo queremos instantáneo, etcétera, es tener esa capacidad o incluso encontrar esas herramientas o esa persona que te ayude a llevar ese proceso de cambio duradero, es decir, pensar en el largo plazo y no pensar en el cortoplacismo. Yo creo que eso es una de las características de la psicoterapia, de las más importantes y bajo mi punto de vista de las que debe ser potenciada en este proceso de cambio. Exactamente. ¿Por qué? Porque si tú te estás preguntando, tú que nos estás escuchando, quieres ir a psicoterapia, quieres darle una oportunidad al psicólogo, vencer esa resistencia, hazlo, porque realmente a largo plazo, aunque a corto plazo no veas esos beneficios, desde aquí confía en nosotros, confía en ti y confía sobre todo en tu terapeuta. Si tiene esa profesionalidad, será capaz de que a largo plazo des esos cambios, mejores tu vida y al final lo que queremos todos, tengamos una vida más plena. Adquirir y llegar a esas metas por las que tenemos esa fuerza, esa motivación, ¿no? Ya lo hemos dicho, si realmente estás pensando en darle una oportunidad a ir al psicólogo o quieres
vencer esa resistencia. Espero realmente, de corazón, que este podcast te haya ayudado. Sobre todo, que te quedes con la idea principal de este podcast. El psicólogo puede ayudarte en muchas otras áreas de tu vida, ¿vale? Y tampoco tienes que haber estado en un proceso muy largo de ese malestar. O sea, realmente si tú lo identificas y tú te das cuenta de que tienes esos ataques de pánico, que tienes que te sientes más triste de lo normal, que no sabes por qué te pasa lo que te pasa. Demasiadas discusiones con tu pareja. Exactamente, no esperes a que se convierta en algo crónico, no esperes a que sea demasiado grave como para decir ya no sé qué hacer, pues busca un terapeuta. Porque cuanto antes, igual que con cualquier proceso médico, cuanto antes se detenga todo eso, cuanto antes se diagnostique, entre comillas, antes y mejor va a ser el pronóstico, va a ser la cura, va a ser el proceso de cambio. Muy buen símil, muy buen símil. Es decir, haciendo la analogía médica, no dejemos que ese tumor crezca. Vamos a intentar tratarlo y reducirlo, vamos a cambiar esos hábitos que han hecho que el tumor ha estado ahí por primera vez. Por ejemplo, si el tumor tiene que ver con los pulmones y has tenido una vida poco saludable en cuanto que has tenido una alimentación un poco así que se podría... Sí, con ultraprocesados, etcétera. Sí, que no te has cuidado de la alimentación, no has cuidado tu salud física y tal, pues vamos a intentar cambiar esas estrategias, crear hábitos nuevos para que al menos ese tumor no se haga peor. Haciendo referencia un poco al podcast anterior, que lo tienes por aquí. Las habilidades comunicativas y relacionales que necesita tener un psicólogo en una relación terapéutica, sobre todo se centran en saber escuchar de forma activa, poder reflejar los pensamientos y las emociones, saber resumir un poco la situación del paciente para ponerlo un poco en perspectiva. Hablando de perspectivas, también necesita ver las diferentes perspectivas, las diferentes soluciones, los diferentes caminos por los que el paciente podría continuar e intentar de forma indirecta decírselos, de forma indirecta porque tiene que ser él el que saque esas soluciones, como hemos dicho en el podcast anterior. El terapeuta también necesita tener esa empatía, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, el no juzgar, por lo menos porque somos personas, que no se note. O sea, que no se note, no me refiero a decirlo habladamente, de decirlo verbalmente, con el lenguaje, sino con los gestos, porque ahora con la mascarilla pues es mucho más fácil. Pero cualquier cambio, estos pacientes que vienen por algo que no está socialmente aceptable, buscan en el otro mucha aceptación y cualquier movimiento, expresión facial que lo descarte, para ellos es ya como una barrera que te ponen y ya no hace nada. Hay que tener muchísimo cuidado con esto, con controlar esa expresión facial. Hay otra parte aquí en la expresión facial, es la genuinidad, que es muy importante ser honestos respecto a lo que sentimos al paciente. Hay una línea muy fina entre contagiarse de lo que te está contando el paciente, en expresar esa emoción con la misma intensidad. Por ejemplo, el paciente se pone a llorar y tú te pones a llorar. Tú te puedes emocionar en consulta, te puedes emocionar, te puede salir una lágrima, pero tienes que ser honesto contigo misma. Jolín, esta situación me ha emocionado y te apoyo en esto, pero no puedes echarte a llorar con él. O sea, tienes que de alguna manera expresarlo, esa emoción, sin contagiarte demasiado. Hay que controlar esa empatía. Y ser humilde también. Si no puedes tratar a ese paciente, derivar. Exactamente. Será lo mejor para ti y sobre todo para él. Esa capacidad de decir qué pacientes puedo tratar, qué creencias chocan con este paciente, por dónde no paso, qué límites terapéuticos tengo. Que esto no quiere decir que en el futuro no puedas tratar a ese tipo de pacientes, pero, y en referencia al podcast anterior, tienes que desarrollar tus puntos débiles, por decirlo de alguna manera, para así convertirte tanto en mejor persona como en mejor profesional. Exactamente, ese autoconocimiento, esa revisión. Y a raíz de todo esto, todo lo que hemos hablado aquí se puede desarrollar. Es decir, estas habilidades pueden ser desarrolladas, sobre todo deben ser desarrolladas para ser un buen profesional, una buena profesional. Uh-huh. Hay otras habilidades muy importantes. Una es, contrario a lo que la creencia popular, es evitar dar consejos. Lo que dijimos en el podcast anterior de no ofrecer las respuestas, no dar las respuestas, sino hacer que el paciente las desarrolle por sí mismo. Hay un último punto que me parece esencial,
y es la confidencialidad. Es un punto que para los pacientes les causa mucha seguridad, el que los temas que están hablando no van a salir de esa relación terapéutica, a no ser que sea pues porque está en juego la vida de otra persona. Pero por lo general hay que saber mantener esa confidencialidad. Se puede comentar el caso, pero no dar información de datos específicos sobre el paciente. De todas maneras, todo esto lo hablaremos mucho más porque desarrollaremos puntos que ahora mismo solo estamos nombrando. Exactamente. Como el tema de la confidencialidad, que es muy, muy importante. Exactamente, quería nombrar esos porque son los básicos para reflejar una relación, para crear esa relación de confianza, que realmente si tú tienes relaciones sanas con otras personas, todo esto lo haces de forma innata, pero son también características que se pueden aprender, se pueden desarrollar. Vale, y con todo esto ya hemos terminado este podcast. Con las ideas generales que queremos que te quedes en este podcast es que no tienes que tener una enfermedad mental grave, etcétera, para ir al psicólogo. Te puede ayudar en muchas otras cosas como gestión del estrés, gestión de las relaciones de pareja, etcétera, y también reducir o intentar incluso, ¿por qué no?, eliminar ese estigma, esa resistencia a ir a ese proceso terapéutico e incluso encontrar ese terapeuta que coincida contigo, que te ayude, ¿no?, en este proceso. Así que si este podcast te ha ayudado, nos encantaría que lo compartieses, porque esto hará que realmente más personas conozcan el proceso terapéutico y sean capaces de comprender, de entender que pueden ser ayudadas y que hay alguien que está dispuesto a hacerlo y estará encantado de hacerlo. Así que con todo esto, muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Alonso, y os vemos en el siguiente podcast.